Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que, la verdad, me parece bastante importante y que últimamente ha estado rondando mucho por las redes sociales y los medios de comunicación. Y es que vamos a hablar de algo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, con la actuación, con la imagen, y sobre todo, con la presión que a veces se ejerce sobre los actores y actrices, especialmente en lo que respecta a su físico. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, de todo el revuelo que se ha generado alrededor de unas declaraciones que hizo Can Yaman, el famoso actor turco, sobre la exigencia de perder peso para un papel. Y es que, bueno, esto ha desatado un verdadero debate sobre los estándares de belleza en la industria del entretenimiento, sobre la salud física y mental de los actores y actrices, y sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y los fans al comentar sobre el cuerpo de los demás. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar este tema a fondo. Vamos a ver qué fue lo que realmente dijo Can Yaman, qué repercusiones tuvo esto, y sobre todo, vamos a reflexionar sobre qué podemos hacer nosotros, como espectadores, para contribuir a crear un ambiente más sano y respetuoso en el mundo del espectáculo. Antes de empezar, por supuesto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es súper fácil. Solo tienen que darle clic al botón de suscribirse que está por ahí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí siempre hablamos de temas interesantes y relevantes, así que no se lo querrán perder. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema que, como ya les dije, está dando mucho de qué hablar. Acompáñenme. Bueno, para empezar, quiero contextualizar un poco la situación para aquellos que quizás no estén muy al tanto de lo que pasó. Hace poco Can Yaman concedió una entrevista en la que hablaba sobre su próximo papel en una nueva serie o película. No recuerdo bien ahora el detalle específico. En esa entrevista Can Yaman comentó que para interpretar a este personaje, le habían pedido que perdiera una cantidad considerable de peso. No especificó la cantidad exacta, pero sí dejó claro que era una exigencia importante por parte de la producción. Y aquí es donde se encendió la chispa. Lo que desató la polémica no fue tanto el hecho de que le pidieran perder peso, que ya de por sí es un tema delicado, sino la forma en que Can Yaman se expresó al respecto. Algunos medios y usuarios de redes sociales interpretaron sus palabras como una queja, como si estuviera molesto por tener que hacer este esfuerzo físico para el papel. Y a partir de ahí, se armó un verdadero revuelo. Hubo quienes lo criticaron duramente acusándolo de superficial y de preocuparse demasiado por su apariencia. Otros, en cambio, lo defendieron, argumentando que es parte del trabajo de un actor transformarse físicamente para un personaje y que no hay nada de malo en querer estar en forma. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo Can Yaman? Es importante que no nos quedemos solo con los titulares o con lo que vemos en las redes sociales. Lo ideal sería buscar la entrevista completa y escuchar sus palabras de primera mano. Porque muchas veces la información se tergiversa o se saca de contexto, y eso puede generar una imagen distorsionada de la realidad. Lo que yo entendí de sus declaraciones, después de leer diferentes fuentes y ver algunos vídeos, es que Can Yaman no estaba necesariamente quejándose de tener que perder peso. Más bien, estaba expresando su frustración por la obsesión que existe en la industria del entretenimiento con el físico de los actores y actrices. Estaba cuestionando la idea de que el éxito de un actor dependa, en gran medida, de su apariencia física y de su capacidad para transformarse según los estándares de belleza imperantes. Y creo que este es el punto clave de toda esta polémica. No se trata solo de si Can Yaman está de acuerdo o no con perder peso para un papel. Se trata de cuestionar todo un sistema que ejerce una presión constante sobre los actores y actrices para que se ajusten a ciertos cánones de belleza, a veces incluso poniendo en riesgo su salud física y mental. Pensemos por un momento en la cantidad de actores y actrices que han hablado abiertamente sobre las dietas extremas, los entrenamientos agotadores y los trastornos alimenticios que han sufrido para poder encajar en un determinado papel. Pensemos en la presión que sienten para mantenerse delgados, para lucir jóvenes, para tener una piel perfecta. Y pensemos en el mensaje que esto transmite a la sociedad, especialmente a los jóvenes, que ven a estos actores y actrices como modelos a seguir. ¿No creen que es hora de que empecemos a cambiar esta narrativa? ¿No creen que es hora de que valoremos a los actores y actrices por ese talento, por su capacidad de interpretación, por su compromiso con el personaje, en lugar de por su apariencia física? Sé que esto no es fácil.
Sé que la imagen es importante en el mundo del espectáculo. Pero creo que podemos encontrar un equilibrio. Podemos exigir a los actores y actrices que se cuiden, que estén en forma, que se preparen físicamente para un papel, pero sin llegar a extremos que pongan en riesgo su salud. Y aquí es donde entramos nosotros, los espectadores. Nosotros también tenemos un papel importante que jugar en este cambio. Nosotros podemos dejar de comentar sobre el cuerpo de los actores y actrices. Podemos dejar de criticarlos si suben o bajan de peso. Podemos dejar de compararlos con los estándares de belleza que vemos en las revistas. En lugar de eso, podemos empezar a valorar su talento, su trabajo, su esfuerzo. Podemos empezar a apreciar la diversidad de cuerpos y de rostros que existen en el mundo. Podemos empezar a promover una imagen más realista y saludable de la belleza. Porque, seamos sinceros, todos hemos sido influenciados en mayor o menor medida por los estándares de belleza que nos impone la sociedad. Todos hemos sentido alguna vez la presión de encajar en un determinado molde. Y es hora de que empecemos a romper con esos moldes. Es hora de que empecemos a aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y es hora de que empecemos a exigir a la industria del entretenimiento que haga lo mismo. Que deje de promover una imagen irreal de la belleza. Que deje de ejercer presión sobre los actores y actrices para que se ajusten a ciertos cánones. Y que empiece a valorar el talento y la diversidad por encima de la apariencia física. Volviendo al tema de Can Yaman, creo que su reacción, más allá de si estuvo bien o mal expresada, es comprensible. Él, como muchos otros actores y actrices, está cansado de tener que justificar su apariencia física. Está cansado de tener que someterse a dietas y entrenamientos extremos para poder conseguir un papel. Está cansado de que lo juzguen por su peso en lugar de por su talento. Y creo que su frustración es válida. Creo que es importante que los actores y actrices alcen la voz y denuncien estas prácticas. Porque son ellos los que sufren las consecuencias de esta obsesión con el físico. Son ellos los que tienen que lidiar con la presión constante de verse perfectos. Son ellos los que arriesgan su salud física y mental para poder encajar en un determinado papel. Por eso creo que es importante que apoyemos a los actores y actrices que se atreven a hablar sobre estos temas. Que los felicitemos por su valentía. Que los escuchemos con atención. Y que los ayudemos a promover una imagen más realista y saludable de la belleza. Además, me parece importante recalcar que el tema del peso no es solo un problema de la industria del entretenimiento. Es un problema que afecta a toda la sociedad. Todos, en mayor o menor medida, hemos sentido alguna vez la presión de encajar en un determinado molde. Todos hemos sido juzgados por nuestra apariencia física. Y todos hemos sufrido las consecuencias de esta obsesión con el físico. Por eso creo que es importante que empecemos a cambiar nuestra mentalidad. Que dejemos de juzgar a los demás por su apariencia. Que empecemos a valorar a las personas por lo que son por dentro. Que empecemos a aceptar la diversidad de cuerpos y de rostros que existen en el mundo. Y creo que los medios de comunicación tienen un papel fundamental que jugar en este cambio. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de promover una imagen más realista y saludable de la belleza. Tienen la responsabilidad de dejar de perpetuar estereotipos y de fomentar la aceptación de la diversidad. Los medios de comunicación pueden empezar por dejar de publicar noticias sobre el peso de los actores y actrices. Pueden empezar por dejar de criticarlos si suben o bajan de peso. Pueden empezar por destacar su talento y su trabajo en lugar de su apariencia física. Y creo que nosotros, como consumidores de medios de comunicación, también podemos exigir este cambio. Podemos dejar de leer revistas que promueven una imagen irreal de la belleza. Podemos dejar de ver programas de televisión que perpetúan estereotipos. Podemos empezar a apoyar a los medios de comunicación que promueven la diversidad y la aceptación. En definitiva, creo que el tema de la obsesión con el peso en la industria del entretenimiento es un reflejo de un problema mucho más profundo que afecta a toda la sociedad. Es un problema que tiene que ver con la presión de encajar en un determinado molde, con la falta de aceptación de la diversidad, con la obsesión con la apariencia física. Y creo que es hora de que empecemos a cambiar esta situación. Es hora de que empecemos a valorar a las personas por lo que son por dentro. Es hora de que empecemos a aceptar la diversidad de cuerpos y de rostros que existen en el mundo. Es hora de que empecemos a promover una imagen más realista y saludable de la belleza.
Y creo que todos, desde los actores y actrices hasta los espectadores, pasando por los medios de comunicación, tenemos un papel importante que jugar en este cambio. Todos podemos contribuir a crear un ambiente más sano y respetuoso en el mundo del espectáculo y en la sociedad en general. Pensemos también que la salud mental juega un papel crucial en todo esto. La presión constante por alcanzar estándares de belleza irreales puede generar ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Es fundamental que los actores y actrices cuenten con el apoyo necesario para afrontar estas situaciones y que se priorice su bienestar emocional por encima de las exigencias físicas del papel. Las producciones cinematográficas y televisivas también deberían ser conscientes de esta problemática y ofrecer recursos y apoyo psicológico a sus actores y actrices. Además, es importante que se promueva una cultura de respeto y aceptación dentro de los sets de filmación, donde se valore el talento y el esfuerzo por encima de la apariencia física. Es hora de que dejemos de perpetuar la idea de que el éxito en la industria del entretenimiento depende únicamente del físico. Es hora de que reconozcamos el talento, la dedicación y el trabajo duro que hay detrás de cada actuación. Es hora de que celebremos la diversidad y la individualidad de cada actor y actriz. Y sobre todo, es hora de que nos amemos y nos aceptemos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Porque la verdadera belleza reside en la autenticidad y en la confianza en uno mismo. En definitiva, el caso de Can Yaman nos sirve como punto de partida para reflexionar sobre un problema que afecta a toda la sociedad. Un problema que tiene que ver con la presión de encajar en un determinado molde, con la falta de aceptación de la diversidad, con la obsesión con la apariencia física. Y es hora de que empecemos a cambiar esta situación. Es hora de que empecemos a valorar a las personas por lo que son por dentro. Es hora de que empecemos a aceptar la diversidad de cuerpos y de rostros que existen en el mundo. Es hora de que empecemos a promover una imagen más realista y saludable de la belleza. Y todos, desde los actores y actrices hasta los espectadores, pasando por los medios de comunicación, tenemos un papel importante que jugar en este cambio. Llegando al final de este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado sobre la polémica generada por las declaraciones de Can Yaman sobre la exigencia de perder peso para un papel. Hemos analizado cómo esta situación refleja la obsesión con el físico que existe en la industria del entretenimiento y en la sociedad en general. Hemos reflexionado sobre la presión que sufren los actores y actrices para ajustarse a ciertos cánones de belleza y cómo esto puede afectar su salud física y mental. Y hemos destacado la importancia de promover una imagen más realista y saludable de la belleza, donde se valore el talento, la diversidad y la aceptación por encima de la apariencia física. Hemos visto cómo todos, desde los actores y actrices hasta los espectadores, pasando por los medios de comunicación, tenemos un papel importante que jugar en este cambio. Y cómo podemos contribuir a crear un ambiente más sano y respetuoso en el mundo del espectáculo y en la sociedad en general. En resumen, hemos hablado de la necesidad de dejar de juzgar a los demás por su apariencia y de empezar a valorar a las personas por lo que son por dentro. Hemos hablado de la importancia de aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y hemos hablado de la urgencia de promover una imagen más realista y saludable de la belleza, donde se celebre la diversidad y la individualidad de cada persona. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan importante. Recuerden que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia y de contribuir a crear un mundo más justo y equitativo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la industria del entretenimiento ejerce demasiada presión sobre los actores y actrices? ¿Qué podemos hacer nosotros como espectadores para cambiar esta situación? ¿Han sentido alguna vez la presión de encajar en un determinado molde? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.